Ahora, pensemos un poquito en ese detalle. Para que Jesús sea realzado, sea admirado, sea conocido por todas las gentes, un profeta tiene que decir, es necesario que yo mengüe, ¿no? Es necesario que yo pase. Y él estaba dispuesto a dejar, obviamente, su papel protagónico, porque hasta esta parte de la historia, Juan había encabezado, hermanos, la prioridad o el papel protagónico para con Israel. Todo Israel, dice, todo Judea, toda Jerusalén salía al bautismo de Juan, escuchaban sus predicaciones y también lo tenían como un profeta. De manera que cuando encarcelan a Juan, no lo matan inmediatamente. Y la Biblia dice que no lo matan porque tenían miedo del pueblo, tenían miedo a la reacción del pueblo, ¿no? Imagínate, si hay algo de lo que el rey temía, era precisamente al pueblo. Y entonces, como el pueblo tenía a Juan por profeta, entonces ellos tenían miedo de tocar a Juan porque el pueblo podía sublevarse, ¿no? Y ya saben que al hacer esto iban a tener fuertes problemas con Roma. Ahora, Jesús, sabiendo eso, en alguna oportunidad responde brillantemente cuando a él le preguntan, a ver, tú, lo que tú predicas, tu mensaje y todo esto, ¿es de Dios o es de los hombres? Y Jesús brillantemente dice, a ver, el testimonio de Juan, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Y ellos, los religiosos, los líderes, no sabían qué responder, porque si decían que es de los hombres, entonces la gente los apedreaba porque ellos creían firmemente que Juan era un profeta de Dios. Y si decían que no, el bautismo de Juan era de Dios, venía de Dios, entonces Jesús les iba a decir por qué entonces no le creyeron, por qué lo mataron, por qué no lo recibieron y por qué sobre todo no creen en aquel que Juan estaba presentando, que era él mismo, Jesús. Juan presentaba a Cristo Jesús y como dice el evangelista Juan en su escrito, Juan confesó y no negó. Y dijo claramente, yo no soy el Cristo, sino él lo señaló directamente a Jesús. Entonces la idea es, ¿por qué no le creyeron? Así que los líderes y los religiosos respondieron, mira, Señor, no sabemos, ¿no? No sabemos de dónde haya venido, ni sabemos si sea de Dios o si sea de los hombres, no sabemos. Entonces así Jesús a veces responde ciertas contrariedades, ciertos intentos de refutación o de acusación delante de la gente. Porque después Jesús le dice, ah, así como ustedes no saben, entonces tampoco yo les voy a decir de dónde yo vengo, ¿no? Yo tampoco les voy a decir. Y así Jesús a veces responde brillantemente. Así que este detalle aquí del ministerio de Juan el Bautista va a ser sumamente importante sabiendo que la gente sí lo aceptaba como un profeta de Dios, ¿no? Lo reconocía como un profeta de Dios. Muy bien. Ahora entonces aprendamos de la actitud de Juan para que él esté dispuesto a menguar, a dejar su papel protagónico, a servir con humildad, ¿sí? Incluso ha pasado años de su vida en el desierto, con necesidad, con escasez, pero siempre él sabía que su propósito era presentar al Mesías, ¿no? Abrirle paso al Señor y para eso él vivía. Entonces renunció a muchas cosas y al final renuncia a su propio prestigio, a su propio ministerio, incluso a su propia vida. Ahora, Juan no era un miedoso como algunos piensan. A ver, ¿por qué Juan cuando lo encarcelan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era o no era él el que habría de venir, ¿no? El Cristo. Y algunos piensan que Juan ahí se estaba muriendo de miedo. No, no, señor. Juan no era ningún miedoso, ya lo había demostrado ante el mismo rey Herodes. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Juan pregunta esto? Bueno, sabemos que él solamente tenía la revelación hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Hasta ahí. Juan lo único que sabía era la segunda venida de Cristo y la restauración del reino de Israel. Es lo único que sabía. Juan no sabía del sacrificio de Cristo, del tiempo de gracia, de la iglesia, de la inclusión a los gentiles. Él no sabía nada de eso. Juan solamente sabía que Jesús ha venido a qué? A establecer su reino y castigar a los que no han creído ni esperado en él. Entonces, cuando ve Juan que a él lo meten a la cárcel, obviamente él se va a preguntar, porque pasa mucho tiempo ahí, y él se va a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple todo lo que a mí se me ha revelado? ¿Será que es Jesús o será que es otro? Era natural que él pregunte eso porque a su parecer las cosas no se estaban cumpliendo como se le había revelado. Ahora,
no es que las cosas no se estaban cumpliendo, sino que estamos comprobando la revelación progresiva de Dios. Dios no le dio a todos los profetas lo mismo. Y ahí tenemos como prueba Primera de Pedro capítulo 1, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1, una prueba de que los profetas, aunque recibían revelación directa de Dios, sin embargo, ellos no lo sabían todo, ¿ya? Vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1, por ejemplo, vamos a ver el verso 10. El verso 10. Muy bien, dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? ¿Qué hacían los profetas cuando recibían una revelación? Se les hablaba del Mesías, ellos veían el rey del Mesías, pero también, dicen los profetas, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea que investigaron. Ahora, ¿por qué investigan? Porque obviamente no lo entienden todo con claridad. A veces ven difusamente, o a veces ven ciertas cositas que no saben cómo encajar. A un profeta se le presenta de cierta manera el reino y a otro profeta se le da otra parte. Y no necesariamente los dos entienden el complemento, pero ambas revelaciones son fuente de Dios y son verdad, solo que los profetas no sabían cómo encajar esa verdad. Entonces, algo así está pasando con Juan. Juan está mirando al Mesías viniendo en gloria, ¿sí? Juan está mirando el reino que está siendo restablecido. Juan está mirando a los enemigos postrados a los pies de Cristo, pero de pronto lo que está viendo en el presente no tiene mucha, o sea, no sabe cómo encajar todos esos eventos históricos del presente con lo que él había visto. Así que es natural que Juan pregunte esto, ¿no? Muy bien. Después de esto, sabemos que dos de los discípulos de Juan se hacen también discípulos de Jesucristo. El ministerio de Juan tiene bastante trascendencia, amados hermanos, porque recuerda que cuando Jesús, por ejemplo, habla del testimonio del arrepentimiento, menciona muchas veces a Juan el Bautista. Luego los apóstoles, en Hechos capítulo 1, cuando ellos van a, por ejemplo, poner un reemplazo de Judas, ellos mencionan también el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Comenzando desde Juan el Bautista. Tenían que más o menos ser testigos de todas las cosas que habían presenciado de Cristo Jesús, ¿no? Desde su bautismo y muchas cosas así. Entonces, es algo muy relevante, o sea, es algo muy grande el ministerio de Juan. Y es más, el mismo Señor Jesús va a decir que entre los hijos de los hombres no hay alguien que se haya levantado más grande que Juan el Bautista. Él va a decir que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, imagínate, hermano, con toda esta trascendencia, con toda esta importancia, porque estamos viniendo a ver el cumplimiento de los tiempos. Sin embargo, Juan, hermanos, no escatima en ningún momento dejar todo eso por amor a Cristo y que Cristo sea glorificado. Tremenda enseñanza para el día de hoy, para aprender a mantener la humildad, para aprender a humillarnos delante de Dios y a darle el lugar correspondiente siempre a Cristo en sea lo que sea que hagamos. Sea un servicio visible o sea un servicio íntimo, donde quizás no muchos nos ven, pero la idea siempre es hacer todo para la gloria de Cristo. Y cuando seamos usados por Dios, siempre pensemos en Cristo y demos los créditos y la honra solo a Él. Y estemos dispuestos a menguar a nosotros mismos para que Jesucristo sea glorificado. Porque a veces el factor orgullo, la vanagloria, como dice Pablo, la contienda, todos esos elementos van a opacar al Cristo que decimos nosotros amar, servir y predicar. Con la boca podríamos predicar de Cristo, que Él es así, pero a veces con nuestras actitudes, ¿no? Opacamos ese mensaje. Y las personas ya no ven a Cristo, sino ven a nosotros. Por esta amargura que llevamos en el alma, por, qué sé yo, las malas actitudes que mostramos ante los demás, a veces la arrogancia. Esto es tan importante que Pablo va a decir,
Nada hagáis por contienda o vanagloria, porque aún sirviendo en el ministerio, aún predicando, aún liderando ahí un ministerio, uno podría incurrir en la vanagloria, en la contienda, ¿no? En las malas actitudes. ¿Y de qué sirve todo eso? No sirve de nada. La idea aquí es aprender a menguar a nosotros mismos, a decrecer, ¿no? A humillarnos y dejar que Cristo siempre tenga el papel protagónico, que Él sea el centro de todo, el mensaje, el trabajo, el ministerio, la iglesia, todo girando en torno a Cristo Jesús, ¿no? Y ahí vamos a ver que poco a poco el ministerio de Juan el Bautista va a ir pasando. Muy bien, así que, según Marcos, el evangelio de él, o sea, lo que él está presentando de Cristo, no está presentando la historia completa de Cristo, eso hay que entender. ¿Recuerdas a Juan, por ejemplo? Juan, cuando él también narró su evangelio, él dijo, si yo escribiese todas las cosas que Jesús hizo, ¿no? No caberían en el mundo todos los libros que hay que escribir. Entonces los evangelistas no quisieron poner todo el detalle de la vida de Jesús, sino solo aquello que correspondía a su propósito. Y eso tú lo vas a ver en cualquier libro de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, muchos van a Génesis buscando respuestas y salen con más dudas, ¿no? Pero pastor, no entiendo este detalle de los gigantes, no entiendo este detalle de la esposa de Caín, no entiendo este detalle así, y esto y esto. Claro, porque Génesis no se ha escrito para explicarnos todos los detalles, ni todos los misterios. Simplemente ha puesto Dios ahí lo necesario para el propósito del libro. Nada más. Igual es con los evangelistas. Cada uno no va a aportar toda la vida de Jesús. Ahora, de repente alguno de ustedes en alguna oportunidad ha tratado de hacer un paralelo de los evangelios. No sé si lo has intentado hacer, ¿no? Tratar de ir poniendo al costadito ahí, en paralelo, la historia, las narraciones de los cuatro evangelistas y más o menos que vayan concordando. Y se ha dado cuenta de que es muy difícil hacerlo. Incluso por eso algunos piensan que la Biblia tiene contradicción, porque, oye, pastor, aquí Juan dice que ocurrió antes, el otro dice que ocurrió después, ¿no? O mira, aquí Juan pasa de frente al ministerio en Galilea, pero Juan habla del ministerio en Judea, ¿qué pasó? Y algunos piensan que es contradicción, no es contradicción. Recordemos siempre el objetivo que tiene el autor y él va a escribir lo necesario para escribir o para decir ese objetivo o para cumplir ese objetivo, ¿sí? Nada más y nada menos. Así que vamos a ver lo siguiente. Número uno, ya hemos dicho, para Marcos, la predicación de Jesús inicia al concluir el ministerio de Juan el Bautista. Ahora yo quiero que vayas otra vez al versículo, verso 14, y leamos algo ahí. Dice, después de que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando. Ahí nomás quiero que pongas atención un detalle a este verbo, predicando. No dice, Jesús vino y comenzó a predicar. Sería distinto, ¿no? Jesús vino y predicó. No, dice, vino predicando. La acción denota que esto ya se estaba efectuando. O sea, no es que cuando vino a Galilea, recién él va a comenzar a predicar, ¿sí? Sino que ya venía predicando. Muy bien, así que el mismo evangelista Marcos nos está dando ese dato, solo que hay que mirar bien, ¿no? Con mucho detalle. Nos está dando el detalle de que Jesús, antes de hacer su ministerio en Galilea, ya estaba predicando. Así que no vayamos a pensar que aquí Marcos está diciendo que recién Jesús va a comenzar a predicar. Porque si lo tomamos así, nuevamente, ¿no? Vamos a pensar que hay una contradicción, por ejemplo, con el evangelista Juan, que dice que antes de ir a Galilea ya Jesús predicaba en Judea, ¿no? Muy bien. A ver, número dos. Jesús ya habría realizado un ministerio en Judea, ponemos ahí. Jesús ya habría realizado un ministerio en Judea. Este ministerio en Judea, después del bautismo que él tiene con Juan el Bautista, además tú lo vas a encontrar más o menos desde Juan capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 4, verso 47. Mira, por lo menos 4 capítulos que Juan se toma para explicarnos el ministerio de Jesús en Judea, que dura aproximadamente un año. Entonces, date cuenta que Marcos omite todo un año del ministerio de Jesús. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para él, para su objetivo, para su propósito, no es relevante. ¿Sí? Y acuérdate que Marcos es el primer evangelio que se escribió. Así que no le está buscando copiar a nadie ni sacando, simplemente está poniendo lo que él cree más resaltante para su propósito. Ahora,
entre la escena del bautismo de Jesús hasta ese momento, entonces habría pasado ya un año completo, ¿no? Muy bien, así que este detalle, después de que Juan fue encarcelado, aunque es una frase que tú te das cuenta que él resume muchísimo, es resumen de resumen de resumen, y aunque es una frase muy pequeña y que de repente alguien puede pasar por alto en su estudio, en realidad esta frase encierra mucho. Ofrece todo un año en la que el ministerio de Juan el Bautista estaba menguando y Cristo estaba creciendo. Así que ahí nomás tú vas a encontrar mucho, mucho mensaje en tu reflexión personal. Muy bien. Luego pasamos a lo segundo, hermano. La segunda frase que dice, Jesús vino a Galilea. Hermanos, Galilea es la región de donde Jesús había salido para ser bautizado en Judea. Qué interesante, ¿no? Algunos tratan de explicarse por qué sucede esto. ¿Por qué Jesús no parte de un solo lugar y simplemente avanza? Si se dan cuenta, Jesús nace en Judea, en Belén de Judea, ¿no? Pero luego tiene su crecimiento desde su infancia hasta su adultez en Galilea, ¿sí? En Nazaret, Nazaret queda en Galilea. Luego, para identificarse con su propio ministerio y todo esto, viene a Judea otra vez para ser bautizado por Juan el Bautista. En Judea predica un año más o menos y ahora vamos a ver que otra vez vuelve a Galilea. Y te das cuenta que es un ir y venir. Ahora, en este detalle, después de predicar un año en Judea y hacer milagros y, por ejemplo, las bodas de Canaán, dice la Biblia que muchos, si tú lees el capítulo 4 más o menos más o menos a la parte 39, 40 por ahí, te das cuenta de que el evangelista dice que muchos de Galilea le recibieron. ¿Por qué? Porque también habían subido a las bodas en Canaán y habían visto lo que Jesús había hecho. Ahora, eso, hermanos, nos pone en detalle algo muy significativo. Galilea era la región de Jesús, era, digamos, su pueblo, ¿no? Era donde él había crecido, donde su familia era conocida, sus hermanos, sus padres, su oficio, todo, todo. Era la historia de Jesús el hombre ahí en Galilea. Ahora, es cierto que cuando él regresa a Galilea, después de estar un año en Judea, es recibido por los hombres en Galilea. Pero según el complemento que vemos entre Marcos y Juan, este recibir no parece genuino. Este recibir más bien parece un recibir un poco de conveniencia, un poco así como que, bueno, es un recibir falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Vamos un ratito a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Recuerda que aunque Jesús, él tomó fama en Galilea, aunque ya hizo un año de ministerio en, ¿cómo se llama? En Judea, sin embargo en Galilea es donde él va a alcanzar más y más fama, ¿ya? Pero sin embargo también tenemos que en Galilea fue donde más le rechazaron, ¿ya? Vamos a ver, Juan capítulo 4 dice el verso 45. ¿Ya? Verso 45. Cuando vino a Galilea, dice, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, dice ahí, donde había convertido el agua en vino, ¿sí? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y ya está. Ahora, después de esto, mira lo que dice Jesús en el verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, lo que Jesús más o menos nos informa es que estos galileos estaban creyendo en él más que nada por las señales y lo único que buscaban era lo que Jesús obraba, refiriéndonos no al aspecto espiritual, sino al aspecto carnal. ¿Qué querían? Obviamente lo material. A eso se refería Jesús. Por eso que mucha gente, después de que él multiplica los panes y todo esto, mucha gente le sigue. Jesús le dice, no, ustedes no me siguen por mí. Ustedes no me siguen porque han creído las señales, sino ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Y ahí tenemos el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre pone su atención, su amor, su corazón en las cosas materiales y también en la satisfacción personal. El hombre normalmente busca a Dios para que Dios le haga un milagro, un favor
o le arregle la vida, ¿no? Entonces los evangelistas nos están ofreciendo el verdadero mensaje del evangelio, que no es el bienestar y satisfacción del hombre, sino es la gloria de Dios, es el reino de Dios. El hombre más bien pasa a ser un siervo de Dios, del rey, ¿no? Pero a veces los hombres tergiversan el mensaje y más bien buscan a Dios solamente para beneficiarse ellos mismos. Esto entonces que vemos en el día de hoy con la teología de la prosperidad, todo esto que el día de hoy tiene un auge notable, no es nada nuevo, ¿no? Esto nace en el corazón de los hombres. Siempre el hombre busca su propio bienestar. Y por eso que Satanás lo sabe y los hombres lo saben, y por eso que hacen todo este tipo de nuevas teología, nuevo evangelio, pseudos evangelios, y ahí están las masas de los hombres siguiendo estas corrientes, porque obviamente su corazón ya es así. O sea que tampoco pongamos el énfasis solo en los que engañan, porque los que son engañados también son responsables por estar buscando solo lo que a ellos les agrada. ¿Mm? Pablo lo dijo, ¿no? Pablo dijo, vendrán hombres amadores de sí mismos, hombres que no querrán sufrir la sana doctrina, hombres que solamente van a escuchar a maestros que les digan las cosas de acuerdo a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos. Y ahí tenemos que el ser humano es así, busca su conveniencia y Satanás les busca ofrecer todo esto y obviamente caen en la trampa, pero no dejan de ser sin culpa, porque ellos no buscan a Dios, sino buscan lo de Dios. Y esto es muy diferente. Así que el mensaje del Evangelio va cobrando forma cuando analizamos todo este panorama, ¿sí? Muy bien. Sigamos viendo. Entonces, Galilea es la región donde Jesús había salido para ser bautizado, lo cual nos sigue hablando de su humillación. Jesús va a recibir aquí maltrato, es más, él dijo, ¿no? Porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué interesante que esto lo diga justamente antes de ir a Galilea. Él se propone ir a Galilea diciendo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué interesante. O sea, Jesús no le sorprendió el maltrato, el desprecio de los hombres en su pueblo. Él ya estaba preparado para eso. O sea que esto es parte de la humillación del siervo de Dios. Ahora, otro detalle ahí que aprendemos es que Jesús sirve por gracia. Si Jesús en su omnisciencia, pues él sabe que los hombres le van a despreciar, si él tuviese otro corazón o un corazón parecido al nuestro, simplemente no voy, pues. ¿Para qué voy a ir si me van a rechazar? Si me van a despreciar. Pero ahí tenemos a el Señor que permite entre su círculo más íntimo de discípulos tener a un Judas que robaba de la bolsa, que era mentiroso, era estafador y sabía que le iba a traicionar y sin embargo lo trataba igual que a todos. Le ofrecía las mismas oportunidades y al final de todo encima le llama amigo, ¿no? Lo trata muy bien y le permite comer de su propio plato. El cariño, el amor de Dios incondicional por el pecador. Dios, aunque sabe, el hombre muchas veces le va a rechazar, el hombre va a amarse a sí mismo, el hombre va a abusar de la fe y va a querer solamente utilizar a Dios, y a pesar de eso, Dios le muestra su gracia y su favor a los hombres. Y ahí tienes a un Jesús, hermanos, que sabe que va a ser despreciado por los suyos, sabe que no van a creer en él, ¿no? Sabe incluso que lo van a menospreciar terriblemente, pero ahí está, igual él va a servir. Igual va a obrar, hermanos, gran número de milagros y señales para que pueda ayudar a la incredulidad de ellos, pero aún así, ellos no creen, ¿no? ¿Te das cuenta ahí cómo es el contraste entre el corazón del hombre que busca lo de Dios y el corazón de Dios que busca al hombre, no lo del hombre? Y esto tenemos que aprenderlo mucho, sobre todo en el ministerio. Tenemos que aprender, hermanos, a buscar a los hombres, no lo de los hombres, ¿sí? Y esto, pues, en el día de hoy también vemos un auge terrible de cuántos pseudos pastores, pseudos profetas, ¿no? Falsos maestros que imponen a la iglesia normas, mandamientos, leyes, solo para aprovecharse de ellos, ¿no? A muchos creyentes, a muchos feligreses, ellos simplemente les enseñan las cosas para aprovecharse de la fe de ellos. Lastimosamente, por esta conducta, muchos son también puestos en lo mismo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, estaba leyendo algunos comentarios el día de anteayer, si no me equivoco, ahí publiqué en mis redes un artículo sobre el diezmo. Y en resumen, lo que yo dije es que el diezmo es voluntario.
si uno lo quiere dar, lo ha de hacer porque uno tiene esa necesidad de adorar al Señor, de agradecerle y de mostrar ese amor. Pero no es una obligación, no es una ley, no es una imposición, no debemos diezmar para los mercaderes de la fe. O sea, lo dije textualmente, ¿no? Ya todos los que hayan leído ahí el post se dan cuenta de eso. Y aún así, muchos escribieron ahí detalles, no, que todos los pastores son ladrones, dice, todos los pastores son mercaderes, todos predican por dinero. Y lamentablemente así, ¿no? Por la conducta de unos falsos, porque no son pastores, obviamente, los que hacen esto son falsos pastores. Y por la conducta de los falsos, a veces todos son juzgados de la misma manera, ¿no? Y obviamente tenemos que tener la madurez para no generalizar, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? De cada cosa que yo vea hacer a alguien, voy a decir que todo el mundo hace lo mismo. Esto es una inmadurez, ¿no? Entonces, hermanos, lo que sí tenemos que aprender es que los siervos verdaderos no buscan lo de los hombres, sino buscan a los hombres. Les interesa el alma de los hombres, su bienestar, ¿no? No buscan aprovecharse de ellos. Y ahí Jesús es el primer ejemplo en esto, en dar su vida por ellos. Y ahí coloqué un verso del apóstol Pablo, que le escribió a los corintios. ¿Y por qué le dijo eso? Porque los corintios pensaban mucho que Pablo venía solamente a predicarles para servirse de ellos, para aprovecharse de ellos. Entonces Pablo les dice, mira, no tienen que darme nada, voy a predicar gratuitamente en Acaya, en la región de Acaya, ¿no? Y ¿saben qué? Aún yo gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque no busco lo vuestro, dice Pablo, sino a vosotros. Aunque sea amado menos, yo os amaré más. Qué interesante. Esto es el amor de Cristo que había conquistado el corazón de Pablo, y por eso que Pablo se desvivía también por las almas, por los hombres, de manera incondicional. No buscaba algo de los hombres, sino buscaba a los hombres. Y así tenemos que atender el mensaje del Evangelio, hermano. El mensaje tiene que ver con, más que nada, el amor de Dios. Tiene que ver con un Dios que busca salvar, que busca rescatar, que busca lo que se ha perdido y no tanto que está buscando aprovecharse. Entonces, como siervos de ese Dios, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar a los hombres por el valor que Cristo les da, ¿sí? Sus almas, no aprovecharnos de ellos. Muy bien. Volvamos, hermanos, entonces aquí al énfasis. En Judea, hermanos, vamos a ver que Jesús se había identificado con el bautismo de Juan el Bautista. Date cuenta que él va a iniciar con mayor fuerza, va a alcanzar más fama en Galilea. Pero ¿dónde inicia verdaderamente el ministerio? Es en Judea, primero con su bautismo, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el detalle del bautismo de Juan? Vamos a colocar aquí por lo menos 7 cosas. Número 1, el bautismo con Juan implicaba autentificar el ministerio y el mensaje de Juan, o sea, de Juan el Bautista. Autentificar de que Juan venía de parte de Dios. Y si Juan viene de parte de Dios, entonces hay que escuchar lo que él tiene que decir. Y aparte, Jesús está diciendo, no estoy haciendo algo diferente. Dios está trayendo al tiempo el cumplimiento de las cosas como se ha puesto ya en su plan eterno hacerlo. Esto es parecido a lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando comenzamos en Pentecostés, la mayoría, por no decir todos ahí, son judíos, ¿sí? Todos son judíos y reciben al Espíritu Santo, el bautismo, hablan lenguas, todo esto. Luego, cuando tú vas al capítulo 8 de Hechos, se vuelve a repetir este detalle del bautismo del Espíritu Santo, de recibir al Espíritu y todo esto, pero ya no por judíos, sino por samaritanos. Los samaritanos son una aparente mezcla entre judíos y gentiles, ¿no? Igual eran abominables para los judíos, pero ahí ves que el Señor envía a Felipe, se predica el Evangelio, pero hay algo significativo, porque cuando Felipe les predica y ellos reciben la palabra, el Espíritu no viene sobre ellos. Qué interesante, ¿no? Sino que la iglesia de Jerusalén tiene que enviar a Pedro y a Juan hasta Samaria para que a través de la mano de los apóstoles ellos reciban recién al Espíritu Santo. Qué interesante, porque en Hechos capítulo 2, los judíos a nadie se les puso la mano, simplemente recibieron el bautismo. Pero cuando van a los samaritanos sí se les pone la mano. ¿Por qué? ¿Y por qué no reciben con Felipe? ¿Por qué tienen que enviar a Pedro y a Juan? Sencillamente
porque Dios estaba autentificando de que el ministerio, la obra, la dispensación que trae a cabo es una sola. Dios va a constituir a cabo un solo cuerpo, un solo pueblo. Si los samaritanos, habiendo esa rivalidad con los judíos, recibían el Espíritu de parte de Felipe, se hubiese formado dos iglesias distintas, dos congregaciones distintas, dos cuerpos, dos asambleas, dos pueblos, como quieras llamarlo. Así que brillantemente Dios, ¿qué dice? No le da al Espíritu, sino hasta que venga el apóstol Juan, el apóstol Pedro, que son judíos, de los pilares entre los apóstoles y de la iglesia de Judea, para que así Dios vea que samaritanos y judíos deben ser uno en el Señor, la misma obra, la misma labor. Luego, después de esto, vamos a Hechos capítulo 10. Y ahí ya no se va a predicar el evangelio a judíos ni a samaritanos, sino a gentiles, con Cornelio. Es un romano y él llama a toda su casa, a sus amigos. Son muchos gentiles reunidos en la casa de Cornelio. Y nada más y nada menos, ¿quién es enviado a predicar ahí? Pedro, el apóstol Pedro, que es el símbolo del apostolado a los judíos, ¿no? Y entonces Pedro les predica y en el momento de predicación, qué interesante porque ya no pone las manos. ¿Te has dado cuenta de eso? Sino que el Espíritu cae solamente en el momento que ellos están escuchando el mensaje. Que vemos ahí nuevamente que le está predicando el Evangelio un apóstol de los judíos. Por lo tanto, es el mismo mensaje, el mismo cuerpo, el mismo pueblo, la misma obra. Y también reciben el mismo bautismo con las mismas señales que hubo en Pentecostés. Lo mismo, pero ahora solo gentiles. ¿Por qué pasó esto? Porque los judíos necesitaban entender que si bien es la misma obra y los gentiles se van a beneficiar de la savia, de la raíz, sin embargo Dios hace algo por gracia en los gentiles, sin que dependan de los judíos. Por eso no les ponen la mano, simplemente el bautismo cae sobre ellos. Qué interesante, ¿no? Ahora, si Dios no hubiese hecho esto, si hubiese nuevamente formado otra iglesia, la iglesia de los romanos. Entonces tendríamos la iglesia de los judíos, la iglesia de los samaritanos y la iglesia de los romanos. Para evitar esto, Dios usa los mismos apóstoles, ¿sí? El mismo mensaje, la misma obra, el Espíritu Santo, para hacer solo una iglesia. Lo mismo va a pasar luego en Hechos 19. Ahí Pablo llega a Éfeso, ya estamos en contornos netamente gentiles, pero hay algo significativo ahí, que cuando Pablo les pregunta a esos discípulos, que eran más o menos como 12, les dice, a ver, ¿recibieron al Espíritu? Y ellos le dicen, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu. Imagínate. Y Pablo le dice, pero ¿cómo entonces en qué nombre fueron bautizados? Y él dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Mira, retrocedimos hasta los evangelios. Es como que ellos se hubiesen enfrascado en una cápsula del tiempo, ¿no? Una cápsula del tiempo, porque ya había pasado todo, ya se estaba llegando a los gentiles, ¿sí? Ya estaba la revelación, y sin embargo había un grupo que todavía estaba con el bautismo de Juan, a punto de recibir al Mesías. Por esta razón, Pablo tiene que bautizarles otra vez en el nombre de Jesús, bajo el ministerio de Jesucristo, porque les explica bien de qué naturaleza era el bautismo de Juan y para qué todo esto. Ojo que en Éfeso, estos prosélitos, estos discípulos, no necesariamente son judíos. Puede que sean gentiles, pero prosélitos, en el sentido de que se quieren adherir a la religión judía, ¿no? Y muy probablemente se habían circuncidado, y también vemos que se habían bautizado con el bautismo de Juan. Qué interesante. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es necesario otra vez la manifestación que hubo en Hechos 2, en Hechos 7 o 8, en Hechos 10? ¿Por qué hubo otra vez ahí manifestación del bautismo del Espíritu con lenguas? Nuevamente, ¿por qué? Porque si hubiese formado otra iglesia, la iglesia Paulina. Qué interesante, ¿no? La iglesia Paulina. Para evitar esto, porque ahora ya no está predicando Pedro, si te das cuenta. Ahora ya se salió a los gentiles y el ministerio de los gentiles lo iba a llevar enteramente Pablo. Entonces, para que no se forme otra iglesia, la iglesia Paulina de los gentiles, Dios hace algo brillante. Le da el mismo bautismo que le dio a los judíos en Hechos 2, y también ellos son reconocidos desde la predicación de Juan el Bautista, que era para el pueblo judío, lo cual Dios estaba diciendo es la misma obra, la misma labor. Por eso que en el libro de los Hechos solamente esas 4 veces vas a ver este tipo de manifestaciones con grupos totalmente diferentes. Un mismo grupo no volvió a experimentar lo mismo. Por ejemplo, los judíos de Pentecostés no volvieron a recibir nunca más ese tipo de bautismo, manifestaciones de lengua, señales y todo lo que vivieron. No más.
¿Por qué? Porque cada vez que Dios mostró estas señales es porque estaba trayendo a luz una sola iglesia, un solo fundamento. Y por eso que Pablo va a decir esto en Efesios 4, ¿no? Una sola fe, un Señor, un bautismo. ¿Eh? Así que esto vamos a ver más o menos entre Juan el Bautista y Jesucristo. Jesucristo estaba autentificando que Dios no está haciendo dos cosas diferentes, sino que el ministerio de Juan con el de Cristo se van a complementar para traer el mensaje de Dios, que es el mismo. No son obras distintas, es la misma obra efectuada por Dios. Así que número uno, cuando Jesús se bautiza por Juan, esto implicaba autentificar el ministerio y el mensaje de Juan. Luego, número dos, identificarse con el Mesías que Juan predicaba. Jesús tenía esta meta, porque Juan anunciaba a alguien mayor a él. Juan anunciaba al Mesías. Juan dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto. Claramente era una referencia a Isaías, ¿no? En donde esto se hablaba de Elías, que Elías era esa voz que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan está diciendo, yo traigo entonces esa proclamación del Mesías. Cuando Jesús se bautiza con Juan y parte del ministerio de Juan, lo que está diciendo es, yo soy ese Mesías. Ese Mesías anunciado por Juan. Qué interesante, ¿no? Luego, número tres. ¿Qué implica? Implica también relacionar su ministerio, o sea, el ministerio de Cristo, con la justicia de Dios. Recuerda que en el bautismo Jesús le dice a Juan, deja que cumplamos así toda justicia. Cuando él habla de esto, se refiere a la justicia de Dios que demanda un pago por el pecado, ¿sí? Y esa justicia de Dios al mismo tiempo le salva al pecador. ¿Cómo es esto posible? En Cristo, en el sacrificio de Cristo. Por eso que cuando se bautiza a Cristo, se identifica con el pecador para asumir su deuda y así satisfacer la justicia divina. Así que cuando Jesús está bautizando, él está identificándose con esa justicia que viene en el mensaje de Dios, no algo diferente, sino se apega, se acoge a el mismo mensaje. Número cuatro, otra implicancia, perfilar su obra al reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Por supuesto, al predicar al Mesías, él decía también, el reino de los cielos se ha acercado. Antes que Jesús lo diga, Juan lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús se identifica con el ministerio de Juan, él también se está identificando con ese reino, con el establecimiento del reino del Mesías, el reino prometido, ojo, a Israel. Ojo que esto nos informa de un trasfondo, de un panorama, de un contexto que debemos considerar para luego interpretar y no sacar de contexto algunos pasajes de los evangelios y aplicarlos mal a la iglesia, porque el reino aquí tienen un enfoque terrenal y con Israel. Jesús dice, yo vengo, o mi mensaje tiene que ver con ese reino, no diferente. ¿Ya? Muy bien. Algunos también piensan que en el Antiguo Testamento Dios era, bueno, el reino trataba con Israel y en el Nuevo Testamento Jesús viene a traer otra cosa, ya un reino con los gentiles. Eso es mentira. Algunos también ha dicho que el antiguo pacto es con Israel y el nuevo pacto es con la iglesia, con los gentiles. También eso es mentira. Lee Hebreos capítulo 8, lee los profetas del Antiguo Testamento, lee Jeremías, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que el antiguo y el nuevo pacto, los dos son con Israel. Por si acaso, aunque a algunos le va a parecer esto de loco, porque la vez pasada lo dije en un video, luego fueron a mi WhatsApp, pastor, que usted ha dicho que el nuevo pacto no es con la iglesia. Y yo, sí, porque muéstrame un pasaje donde diga que Dios hace un pacto con la iglesia. No hay. El nuevo pacto es con Israel, por si acaso. La iglesia se beneficia por gracia, a través de la fe, de no todo el pacto, sino de la riqueza espiritual del pacto, a lo que Pablo va a decir, la savia, ¿no? Entonces, la iglesia en realidad no hace un pacto, o Dios no hizo un pacto con la iglesia. El nuevo pacto es con Israel, y ese nuevo pacto se va a cumplir sí o sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir ese nuevo pacto? En el reino, pues. En el reino mesiánico, ese reino todavía no se ha cumplido. Ahí Israel será transformado, será avivado. Dios dice que transformará ese corazón de piedra que ellos tienen en corazón de carne. Eso va a suceder precisamente en el cumplimiento del nuevo pacto para con Israel. Nosotros, de manera, por eso se llama el tiempo de gracia, en este tiempo indeterminado, por gracia, de manera espiritual, ¿sí? Y de manera adelantada,
ya nos beneficiamos de ese nuevo pacto que todavía no se ha establecido con la casa de Israel, pero sí está profetizado que va a ser con ellos. Así que nuevamente, no se vayan a quedar para atrás algunos, el nuevo pacto es con Israel, no es con la iglesia. Y si no lo entendemos así, es precisamente por eso que nace, por ejemplo, la teología del reemplazo. La teología del reemplazo lo enseñan varias religiones, varias sectas y también varias denominaciones, lamentablemente. Por ejemplo, hay una religión en el mundo muy grande que dice que ellos son ahora la Israel espiritual, que ellos son el reino milenial, que Dios está gobernando hoy a través de ellos en el mundo, ellos tienen su representante de Dios en la tierra, y ellos piensan que todas las promesas de Israel pasaron a ellos. Por eso en la historia ellos también persiguieron mucho a los judíos, porque creían que los judíos ya habían sido desechados y que su deber de ellos era exterminarlos, por eso que mataban y sacrificaban un montón de judíos. Pero Romanos capítulo 11 da la clave. No han sido desechados, sino solamente puestos aparte como un stand-by hasta que llegue la plenitud de los gentiles, que es un tiempo indeterminado de gracia, y una vez de eso Dios va a volver a Israel y los va a restaurar como nación. Así que no hay teología de reemplazo. Luego, hay sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, ellos creen en la teología de reemplazo también. Ellos piensan que las promesas de Israel ahora la tiene la iglesia o los gentiles, lo cual es absurdo. Bíblicamente estamos viendo que el pacto con Israel se va a cumplir con ellos sí o sí. Nosotros solamente somos como un paréntesis de gracia, en la cual nos beneficiamos por la fe, nada más y nada menos, ¿sí? Ahora, tristemente hay denominaciones el día de hoy de carácter mesiánicas, de carácter judías, ¿no? Iglesias evangélicas que han acogido esta tendencia y quieren ellos ser la Israel actual, la Israel moderna, ¿no? En todo, en la práctica, en la doctrina, hasta en la estética, todo quieren ser como Israel, lo cual es absurdo. Bíblicamente los gentiles siguen siendo gentiles. En Apocalipsis Dios dice, mira la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Dios no considera esto como buena doctrina, ¿sí? Tengamos en ese sentido mucho cuidado. Esta doctrina de los nicolaitas, por ejemplo, que era establecer un orden sacerdotal. Bueno, ¿quién establecía esto? Obviamente lo hacía con la figura del antiguo pacto de los judíos, pues. Así que por ahí tenemos una pista de que a Dios no le agrada esto, aparte que no es necesario. Pablo dice, yo les digo a todo gentil que si quiere guardar la ley o circunstancias no les aprovechará para nada. No tiene ningún valor. Muy bien, así que no hay teología de reemplazo. Dios seguirá cumpliendo con Israel en el momento que él ya ha dispuesto. Muy bien, número 5. Cuando Jesús se bautiza y se identifica con el misterio de Juan, él va a señalar el cumplimiento de las escrituras. Él está diciendo, no estoy haciendo algo distinto. Todo lo que yo estoy haciendo es conforme a las escrituras, ¿ya? La obra, el mensaje de Jesús. Y eso, hermanos, es muy relevante para nuestra interpretación de los evangelios. ¿Por qué? Porque muchos cuando estudian los evangelios piensan que Jesús está dando una nueva revelación. ¿Mm? Una nueva revelación, nuevas cosas, muy diferente a lo que antes se dijo. Lo cierto es todo lo contrario. Jesús no trae revelación, él trae el cumplimiento más bien de todas las cosas escritas ya en la ley de Dios. Entonces Jesús cuando va a contarnos cositas, por ejemplo, de la semana de tribulación, de la venida del Hijo del Hombre, de la persecución del remanente, todo esto ya está en el Antiguo Testamento. Todo esto ya está en las escrituras. Pues los judíos no se asombran, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, que muchos equivocadamente aplican eso a la iglesia y al arrebatamiento de la iglesia, Jesús mismo en el contexto dice, esto es lo dicho por el profeta que Daniel. Así que cuando vean la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, está hablando de las escrituras, no está inventando algo. Cuando habla de los ángeles que están siendo enviados por los cuatro extremos de la tierra a recoger a los escogidos, no es nada nuevo. Eso ya está en Isaías capítulo 11 y capítulo 12. Está en Ezequiel, está en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces Jesús no está dando algo nuevo. Jesús simplemente está reconociendo y dando el valor, autentificando las escrituras de que de todas maneras se van a cumplir. Entonces cuando yo no tengo esto en cuenta y pienso que Jesús está dando una revelación nueva,
¿qué hago? Voy a estudiar los evangelios sin considerar los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso muchos terminan cometiendo graves errores de interpretación. Así que si usted no quiere equivocarse cuando interprete los evangelios, primero tiene que informarse, estudiar bien los profetas del Antiguo Testamento. Y se va a dar cuenta cómo los evangelios se ajustan, hermanos, de una manera tan estrecha y tan preciosa a las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús hizo, hermanos, es conforme a las Escrituras. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, el 1 al 4, donde él dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Todo es el cumplimiento de las Escrituras. Número 6. Jesús quería manifestarse como un siervo sufriente y despreciado, ¿ya? Jesús quería manifestarse como un siervo sufriente y despreciado. Contrario a la opinión y al pensamiento de la época, que cuando se predicaba del Mesías o se pensaba en el Mesías, se pensaba de él que era un gran guerrero, un gran príncipe, ¿no? Alguien que viene simplemente a matar a sus enemigos, a restablecerlos, un gran rey que venía con gloria. Y puesto que cuando veían a Jesús humilde, el carpintero, lo veían predicando del amor, de no tomar el reino por las armas, ¿no? Y ellos decían, pero, a ver, muéstranos señal del cielo, porque creían que el Mesías tenía necesariamente que venir con un poder portentoso, ¿no? Con milagros, con señales, al ver los cielos abiertos, de repente carros de fuego y tantas cosas que ellos imaginaban en la venida del Mesías, pero Jesús viene en un pesebre, crece en Nazaret, crece despreciado, humilde, ¿no? Humillado entre los hombres. Y ahí vemos que Jesús está mostrando la otra cara de la verdad. Él está diciendo que su mensaje tiene que ver con un Mesías primero sufriente, un Mesías despreciado. Ahora, nuevamente, esto no es nuevo. O sea, a uno pensará, oye, de repente es que a los judíos siempre se les anunció un Mesías así, reinante, poderoso, fuerte, y entonces por eso que no aceptan a Jesús, que es humilde. Pero es todo lo contrario. Cuando revisamos otra vez las profecías del Antiguo Testamento, también se les había anunciado un Mesías sufriente, ¿ya? Un Mesías sufriente. Lo que pasa es que ellos no lo aceptaban, que es distinto. Eso es distinto. Y pasa muchas veces así, pues. Por ejemplo, la Biblia habla del arrebatamiento, sí, pero aún así muchos no lo aceptan. No hay arrebatamiento. No. La Biblia habla del milenio, ¿sí o no? Sí, y aún así muchos no lo aceptan. No existe milenio, no es verdad, no oigo, dicen, no oigo, tengo oreja de pescado. No quieren escuchar. Entonces, hay cosas que la Biblia lo dice clarito. La Biblia no es difícil de entender, ¿eh? La Biblia es difícil de creer, de aceptar. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, que la Biblia es difícil, no. La Biblia es facilita de entender. Lo que es difícil es creerla. Siempre que yo a alguien le digo, mira, hermano, esto es así, pero siempre hay un pero, ¿no? Pastor, le hago una pregunta. Yo le respondo con un texto bíblico. A veces es literal, le copio y le pego el texto bíblico. Pero, pastor, pero esto, ¿y cómo va a decir esto? Pero te estoy citando la Biblia. No, pero entonces, ¿para qué preguntan? No sé para qué algunos preguntan. No sé para qué algunos quieren estudiar o leer la Biblia si al final no van a creer lo que la Biblia dice. Qué interesante. Dios sabía esto, lo sabía. Por eso que Jesús cuando le dice a los religiosos, mira, tienen a Moisés, tienen a los profetas, si a ellos no le creen, no van a creer nada más. Escudriñad las escrituras. No se lo dijo a los creyentes, se lo dijo a los incrédulos. Escudriñad las escrituras. Ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Solo que ellos no lo aceptaban. Ese es el problema. Y ese problema subsiste hasta el día de hoy. La religión del mundo sabe lo que la Biblia dice, pero no le importa, no hace caso, no cree. Quiere escuchar lo que quiere escuchar y punto. ¿No? Igual con las sectas, igual lamentablemente con muchos cristianos que tienen su propia postura, su propio pensamiento, su propia práctica, y por más que uno le diga, la Biblia dice, ellos no lo aceptan. Así que Jesús sí había sido anunciado como un Mesías sufriente, si no basta con leer Isaías 52 y Isaías 53. Se decía textualmente que iba a ser despreciado, se decía que iba a ser maltratado, desfigurado, iba a morir. Pero aún así, no querrá decir eso la Biblia, no querrá decir. Querrá decir otra cosa.
Incluso hasta el día de hoy en Israel le llaman a Isaías 53 el capítulo prohibido, capítulo que los judíos no leen en sus liturgias, ¿no? Es un capítulo prohibido. Podrán negar el capítulo, podrán no aceptar, pero nunca podrán, hermanos, desmentir la verdad de que Cristo primero vino como un Mesías sufriente. Y al no creer, precisamente, al no aceptar, estaban cumpliendo literalmente la escritura. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque algunos piensan que, oye, pero si Dios obrara milagros, Dios hablara con voces audibles el día de hoy, el mundo creería. Mentira, hermano. ¿Qué te hace creer si durante miles de años Dios habló con prodigios, con señales, con milagros, con voces audibles, con señales del cielo, con todo, y aún así no creía el mundo? A veces, ¿sabes por qué Dios habla? No para que el mundo crea. A veces Dios muestra esos milagros para endurecer más a la gente. Porque sabe Dios que al endurecerse van a cumplir literalmente la palabra que dice, lo van a despreciar, no lo van a creer. ¿De qué otra manera sería Dios si no se va a cumplir, pues? Y no es que Dios fuerza a los hombres, como algunos piensan, a no creer, sino que Dios sabe todas las cosas de antemano, tiene omnisciencia, tiene presciencia, tiene sabiduría. Y sabe Dios que aunque les diga en su cara la verdad, con señales y milagros y con voces, igual ellos lo van a rechazar y no lo van a aceptar. Entonces por eso Dios dice, lo menospreciarán, le humillarán, le van a desfigurar y lo van a matar. A pesar de que el pueblo sabía eso, igual lo hizo. Qué interesante, ¿no? Nunca te has preguntado por qué Pedro, sabiendo, habiendo sido informado por el Señor que esa misma noche lo iba a negar 3 veces, igual lo negó. Nunca te has puesto a pensar en eso. Oye, si le está diciendo, no se supone que al informarse él ya no debería hacerlo, lo va a hacer igual. Porque cuando el Señor sabe algo, sabe que decirle algo a una persona de todas maneras lo va a llevar a cabo, lo hace. No tiene ningún problema en revelarlo. De esa manera sabemos también que Dios revela todo lo que es solamente necesario para su propósito. Así que Dios no es un mago que te está sacando el conejo del sombrero para que creas. No, no, no. Dios sabe en qué tiempo, en qué generación, de qué manera, con qué persona hacer cierta cosa. Así que no pidas muchos milagros y señales, más bien crea la palabra. Cree lo que la palabra dice, porque al no creerla, la vas a cumplir y puede que ese cumplimiento sea en pro de tu propio mal, como le pasó a los judíos. ¿eh? Y dijo el autor ahí bíblico, ellos al rechazarle cumplieron la escritura. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque esa profecía que tenían del Mesías, lo cual significaba sufriente, herido, rechazado, es lo que no aceptaban, pues. Y al no aceptar, hicieron eso con su Mesías. Por eso que Pedro en Hechos 2 le dice, vosotros matasteis al autor de la vida. Y se compungieron de corazón. Ahora, por algo también el prosélito que vino de Etiopía en el desierto, que Felipe le va a predicar, date cuenta que estaba leyendo al profeta Isaías. Y lo que él en ese momento no entendía cuando leía que este siervo era sufriente, decía, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De otro? ¿No? ¿O de sí mismo? Qué interesante, ¿no? Aunque sabía en la escritura literalmente, para este tiempo no se aceptaba, no se podía creer que el Mesías iba a venir así. Ahora, él era un prosélito, o sea, él es un gentil adoptando la religión judía, se había circuncidado y era un prosélito judío, no era judío, era un prosélito judío. Y aún así le costaba entender, cuánto más a los mismos judíos que eran tercos de corazón, ya tercos, duros. Dios por eso que un día va a cambiar ese corazón. De otra manera no sé cómo sería ese pueblo, ¿no? Dios tendría que cambiar su corazón para que crean a la palabra de Dios. Muy bien. Luego, después de esto, entonces, manifestarse como un siervo sufriente y despreciado. 7. Reafirmar el llamado al arrepentimiento. El mensaje, te das cuenta, tiene que ver también con este llamado incansable de Dios al arrepentimiento. La acción de Dios siempre es, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina que junta sus polluelos y no quisiste? La acción de Dios, ese cuántas veces.
denota un solo llamamiento. Y cuando Juan comienza su ministerio, él dice arrepentíos. Cuando Jesús comienza su predicación, continúa con este mismo llamado al arrepentimiento. Lo mismo que va a hacer el apóstol Pablo después en Hechos 17, ¿no? Siempre es un llamado al arrepentimiento. El mensaje del siervo de Dios no es diferente en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista, tiene que ver con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la justicia proclamada de Dios, tiene que ver con el reino de Dios que va a ser establecido de todas maneras, tiene que ver con el señalamiento del cumplimiento de las Escrituras, tiene que ver con el detalle de un Mesías sufriente, despreciado, no solo reinante. Y número 7, reafirmar también el llamado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento en el griego original? Quiere decir un cambio de mente, un cambio de parecer. Es darse la media vuelta. Cuando yo estoy siguiendo un camino, me doy un giro de 180 grados, ¿no? Doy la media vuelta y ahora camino en contra de este camino que antes estaba siguiendo. Esto es arrepentimiento, según la Biblia. Entonces, lo que les está pidiendo ahí Dios es, pásense ahora de este camino humanista que ustedes están siguiendo, que buscan su deleite, su placer, lo material, ahora vuélvanse a Dios. Por eso que Isaías dice, deje el impío su camino y vuelvas a Dios. Esto es arrepentimiento. No se puede seguir a Dios sin antes abandonar. Ellos tenían que abandonar su propio deseo, su propio bienestar, ¿sí? Sus caprichos, todo para seguir simplemente el camino de Dios. Esto es el arrepentimiento. Muy bien, pasamos a lo tercero. Tercera frase es predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, en Marcos, hermanos, en nuestras versiones, al menos en la versión Reina Valera 60 que tenemos, algunas, no todas por supuesto, pero algunas palabras y a veces versículos van a ser añadidos. En el transcurso del tiempo, hubo escribanos, ¿no? La iglesia fue dando copias y copias de los manuscritos originales, y entre copias y copias, alguna escriba por ahí, según la teología, según lo que ellos entendían o como les parecía, se ponían de acuerdo y añadían ciertos términos para que más o menos traten de mostrar la esencia del mensaje de lo que estaba ahí plasmado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 de Marcos hay por lo menos dos palabritas que han sido añadidas. Por ejemplo, cuando dice aquí principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el original, por lo menos en las copias más y más antiguas, no está Hijo de Dios. Y ahora, esto también es notorio, ¿por qué? Porque la importancia o el propósito del evangelista Marcos no es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, sino es presentarlo como el siervo incansable, el siervo admirable de Dios, ¿no? El siervo sufriente. Entonces, pero sin embargo, obviamente a unos copistas o la iglesia más adelante vio que, oye, esto mejor sería añadirle ahí Hijo de Dios porque va de la mano. Ahora, este añadirle o quitarle, por supuesto, no le quita ni le añade nada a la esencia del mensaje. Cuando usted analiza el complemento, la armonía de los evangelios, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esto no es una herejía, por lo tanto no nos hagamos problemas, pero como datos hay que saber esto porque a veces nos va a ayudar mucho en la interpretación. Ahora, cuando vamos al capítulo, perdón, al verso 14 también, cuando dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, este término del reino también fue añadido, ¿ya? Originalmente no dice del reino de Dios, sino dice de Dios, simplemente. La idea ahí, la intención es demostrar, ¿no? O proclamar que el evangelio trata de Dios, ¿sí? El evangelio tiene por objeto principal a Dios y el evangelio es de Dios, ¿sí? Que es de Dios. Así que vamos a poner ahí en orden. Número uno, una traducción más apropiada sería el evangelio de Dios, no el evangelio del reino de Dios, sino el evangelio de Dios. Ahora, vamos a Isaías 52. Esto tiene bastante relevancia, por ejemplo, con las escrituras, cuando hacemos una comparación con la profecía, y buscamos Isaías, ahí está, Isaías 52. Muy bien. Para el verso 7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, ya hemos demostrado anteriormente que lo que va a predicar Jesús, el mensaje de Jesús, tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento, tiene que ver con el Mesías reinante, tiene que ver con todo lo que ya hemos señalado, no es diferente. Por lo tanto, cuando Jesús dice el Evangelio de Dios, obviamente está ahí la idea del reino. O sea, que esta palabrita haya sido añadida después no quita la esencia del mensaje. Más bien, por ese estudio que hacían los escribas, determinaban de que, oye, aquí sería apropiado añadir del reino. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del mensaje del Mesías. ¿Sí me voy a entender? Ahora, para Marcos no fue relevante poner el reino. ¿Por qué? Porque Marcos quería más bien otro tipo de mensaje de objetivo para sus lectores que eran romanos. ¿Sí? Pero luego la iglesia que ya entiende el panorama completo, el mensaje completo, a veces piensa de que es necesario añadir ciertos términos. Ahora, si te das cuenta, cuando tú haces un paralelo entre otras versiones, te das cuenta que algunas versiones no van a tener esas palabritas. Y no vayas a pensar, oye, esta versión le ha quitado una palabra a la Biblia, anatema. No, no, no vayas a decir eso. Sino que hay versiones que sí son un poquito más sinceras, ¿no? Y tratan de colocar de acuerdo a los manuscritos más antiguos. Ahora, la misma Reina Valera que tenemos en distintas versiones, si tú la comparas, ojo, la misma Reina Valera, porque la Reina Valera que tú tienes es una versión revisada, pero hay revisiones y revisiones y revisiones, hay muchísimas. La misma Reina Valera, tómala y ponla en paralelo y compárala, te das cuenta que también tiene detalles. A veces se omite palabra, luego la vuelve a agregar, luego la vuelven a quitar, cambian el sentido de una frase. Bueno, ¿por qué? Porque los escritores o las editoriales también tienen un objetivo. Pero por eso que el estudiante de la Biblia tiene que saber estos detalles, tiene que saber estas cositas para evitar hacer doctrina de una versión. Uno no puede hacer doctrina de una versión bíblica, uno tiene que hacer una doctrina de la escritura. Y para, obviamente, analizar la escritura, tengo que ir a los manuscritos más y más antiguos y analizarlos todo en complemento. Así que, nuevamente, a veces estos detalles o estas le llamamos variaciones en el campo exegético, son variaciones textuales. Estas variaciones, hermanos, en realidad no, como le dije, no quitan ni añaden esencia al mensaje. Porque si tú lees, por ejemplo, ponte a pensar de que aquí no habría, en nuestra Reina Valera, no habría el Evangelio del Reino de Dios, simplemente diría el Evangelio de Dios. ¿Eso quita la esencia del Reino de Dios a la escritura o a la doctrina? Claro que no. Así que solamente lo decimos como datos para que tengas en cuenta lo importante que es hacer un buen estudio de la Biblia. Y también para que a veces no te vayas a cerrar en una versión, porque reconocemos que toda versión, hermanos, tiene errores de interpretación, no tanto de traducción, porque casi ninguna versión traduce, todas interpretan. Entonces, por ahí alguien, de acuerdo a su propia interpretación, va a poner mejor alguna palabra, ¿sí? Pero como te dije, ¿cuál es lo más saludable entonces? Estudiar la Biblia comparando varias versiones. Y ahí usted se va a dar cuenta que la esencia no ha cambiado, la esencia siempre es la misma, pero sí va a notar cuáles son las variaciones textuales, ¿no? Para que no cometa nuevamente el error de a veces basarse en un verso. Por ejemplo, ¿qué error cometen los que se basan en Primera de Juan 5:7 para sustentar la doctrina de la Trinidad? Hay un error, porque ese verso también fue añadido muchos siglos después. En los manuscritos más originales no hay Primera de Juan 5:7. ¿Y qué pasa si yo no sé ese dato y me aferro a Primera de Juan 5:7? No, que ahí dice tres, los tres son uno. ¿Ah? Entonces me estoy aferrando a una versión. Si tú lees otras versiones te das cuenta de que no ponen ese versículo. Y nuevamente, no es porque sean corruptos, no es porque estén quitándole versos a la Biblia, simplemente porque al hacer más y más descubrimientos nos damos cuenta de que hay ciertos versos que en el tiempo han sido añadidos. ¿Sí? A veces va a ser una palabrita, a veces un verso. En el caso de Marcos, como lo voy a ver más adelante, ya cuando llegamos al capítulo 16, un pasaje entero ha sido añadido. Porque Marcos concluye en el capítulo 16, verso 9. Pero te das cuenta que tu Biblia tiene verso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Toda esa porción bíblica ha sido añadido siglo después. En realidad el evangelista concluyó en Marcos 16, 9. Qué interesante.
Ahora, curiosamente, casi todas las falsas doctrinas del día de hoy se basan justamente en esa porción de Marcos que ha sido añadida. Porque ahí menciona, por ejemplo, el que fuere bautizado y será salvo. O también el detalle de los que hablaren, ¿cómo se llama? Hicieren, los que creyeren van a poner serpientes en sus manos, van a comer cosas mortíferas, todas esas cositas que no lo escribió Marcos, lo escribieron escribas siglos después. Y muchos se basan y se aferran a esos versos añadidos para sustentar su doctrina el día de hoy. Sería un error, pues. Tendríamos que ser sinceros con el pueblo de Dios y decirle, mira, este manuscrito ha sido añadido. Así que cuando lleguemos a este capítulo, ahí vamos a dar más datos y más alcances del por qué a veces es mejor, hermanos, tener un estudio más a fondo, más apropiado, porque podríamos caer en errores doctrinales cuando nos basamos en una versión. No, tenemos que basarnos en las escrituras como fueron escritas, lo más próximo a los originales. Así que para eso tenemos por supuesto, los maestros que deben estudiar bien sus Biblias, porque el, el ciudadano de a pie, el hermano que simplemente se ocupa en ir a la iglesia y leer su Biblia, pero no tiene el tiempo para hacer un estudio a fondo de estas cosas. Obviamente para eso hay maestros, hay pastores que se van a dedicar más de lleno todo el tiempo y por eso es necesario que haya siervos de tiempo completo estudiando de la mejor manera posible para decirle al pueblo de Dios, mira, esto es la verdad de las cosas. Entonces, obviamente te lo va a tener que sustentar, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, hermanos, en ese sentido, tengamos mucho cuidado con apropiarnos de ciertos versos que podrían no ser fieles al original, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Volvemos a Marcos capítulo 1. Ya esos detalles hablaremos más adelante con mayor especificación, ¿sí? Volvamos a Marcos capítulo 1. Entonces vamos a quedar en que este detalle del añadido del reino no le quita la esencia. Hemos visto Isaías 52 donde el mensaje del evangelio tenía que ver con el llamado tu Dios reina. ¿No es así? Y esto es lo mismo que Pablo va a sacar en Romanos 10 cuando habla de la predicación del evangelio, cuando dice cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y está citando Isaías donde al final él dice tu Dios reina. Así que el mensaje del siervo, el mensaje del evangelio, no quita al reino de Dios, sigue estando vinculado al reino de Dios. Muy bien, número 2. Jesús coloca a Dios como el sujeto principal de su evangelio, porque ya no está diciendo el evangelio del reino, sino está diciendo el evangelio de Dios, ¿ya? El evangelio de Dios. Así que el sujeto principal ahí es Dios, Dios mismo. Número 3. Esto denota la acción de Dios en el Evangelio. O sea, Él es su provisor. ¿Ya? Cuando el evangelista dice el Evangelio de Dios, esto denota la acción de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Leí ahí a un escritor que decía, mira, nosotros y cualquier siervo fiel de Dios, lo que hace es anunciar el mensaje, ¿sí o no? Nada más. Pero Dios no solo anuncia el mensaje, sino que Él ha provisto no solo la revelación del mensaje, sino los hechos históricos, por ejemplo. Ahora, interesante que cuando Pablo va a predicar el Evangelio a los griegos, abre tu Biblia en Hechos 17, precisamente habla primero de la acción de Dios para que el pueblo o los gentiles finalmente lleguen a conocer el Evangelio. Vamos ahí. Hechos 17, ¿ya? Hechos 17. Muy bien. Vamos ahí al verso 26. Verso 26. O si quieres desde el verso 24, ¿no? Que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da la acción, mira, de Dios, da a todos vida y aliento y todas las cosas también, todas las cosas, todo, absolutamente todo. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, todas las criaturas, todos los seres humanos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, ahí está, el orden de los tiempos, escatología, y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Qué interesante, ¿no? La acción de Dios, ordenando la historia, los eventos, teniendo en control todo para que el día de hoy tengamos el Evangelio, el mensaje de Dios. Por eso es el Evangelio de Dios, porque Él es el provisor del Evangelio.
El Evangelio trata en primer lugar de Dios, no del hombre. Ahora, qué interesante que, por ejemplo, para que hoy tengamos nosotros el mensaje del Evangelio, Dios tuvo que tratar, por ejemplo, con grandes imperios. Hablando nada más del imperio helenista, que viene de los griegos, ¿no? Dios le dio al mundo un habla común, el griego. Luego le dio una cultura común, el helenismo. Luego le dio un imperio común, el imperio romano. Y con este imperio común les dio leyes, las leyes de orden, de paz, de carreteras, y todo estuvo listo para que después de la llegada del Mesías, el mensaje del Evangelio saliera por todo el mundo con libertad de tránsito, porque ahí estaba la ley del orden y la paz de los romanos y las carreteras. Usted ha escuchado esta frase que dice todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque literalmente el mundo había sido llenado de carreteras y de guardias por todos lugares, así que la gente transitaba de un lugar a otro con normalidad, con tranquilidad. Así el Evangelio por eso pudo esparcirse tremendamente. No solo la facilidad de llegar, sino al comunicar el mensaje. La escritura en griego, el habla en griego, todo el mundo lo pudo entender en el idioma que era más sencillo de explicar las cosas para esa época. Qué tremendo. Y así Dios fue ordenando el mundo, el imperio, los tiempos, para que el mundo pueda conocer el mensaje del Evangelio. Así que el Evangelio sigue siendo de Dios. Dios es su provisor. Dios es ¿cómo se llama? El actor principal en esta trama llamada el Evangelio, ¿no? Muy bien, volvamos ahí. Entonces, denota la acción de Dios en el Evangelio, Él es su provisor. Número 4. La idea del reino, hermanos, no es geográfico ni político. La idea del reino que está siendo proclamado aquí no es geográfico ni político, sino experimental. Experimental. Esto, hermanos, todos los evangelistas cuando hablan del reino de Dios, el carácter del reino para ellos no tenía que ver con, porque en la época era normal pensar que un reino era porque tal región era gobernada por un rey, tal territorio y ahí estaba tal ciudad. Entonces todo era político y todo era geográfico. De manera que de un reino podías pasar a otro reino. En este sentido, Dios no habla de un reino político ni geográfico, sino de un reino que actúa, que existe por encima de todo. Un reino experimental. Es decir, Dios lo que estaba anunciando aquí era un reino en el corazón de los hombres. Ahora, esto por supuesto que es un poquito contrario a la idea que ellos tenían cuando pensaban en el Mesías, sobre todo los judíos, ¿no? Pensaban en un Mesías, en un rey político, en un rey geográfico. Y cuando ellos pensaban en el reino, pensaban en la ciudad de Jerusalén siendo levantada, gloriosa, ¿sí? Las murallas, el territorio, los campos y los enemigos siendo expulsados y ahí como que estamos dentro del reino de Dios. Ellos cuando pensaban en el reino de Dios no pensaban en las naciones, pensaban en sí mismos, en ser protegidos, en ser alimentados, en disfrutar de bendición y así por las generaciones. Cuando Cristo viene y les trae su mensaje, el detalle del reino es diferente, porque le está hablando de un reino en el corazón de los hombres. Le está hablando de un reino de manera espiritual y un reino duradero. Ahora, muchos también cuando hablamos del reino con este trasfondo judío, de repente pensaremos en el reino en cuestión futura, lo cual escatológicamente hablando está bien, porque se va a establecer un reino terrenal, ¿sí? En Israel. Pero cuando hablamos del mensaje actual, porque hay un mensaje aplicacional para la iglesia de hoy en todo momento, el reino de Dios no es que va a suceder, sino que ya empezó. Cuando Jesús viene a la tierra, el reino de Dios ya vino, ya se estableció. Ahora Él simplemente necesita que los hombres dejen que ese reino florezca en sus propios corazones. Ahora, esto puede ser lo que dice Lucas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 17, verso 21. Quizás esto es lo que Cristo quiso decir aquí, ¿no? Lucas capítulo 17, vamos a el verso 21, ¿ya? Muy bien. Lucas 17, 21 dice. Bueno, si quieres desde el verso 20, dice, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, mira, ¿qué preguntaban los fariseos? Porque esto es lo que estaba interesado ahí todo judío, todo religioso, todo político. ¿Cuándo viene el reino? Pensando en un reino geográfico y político. ¿Es así? ¿Cuándo viene el reino? Dice, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán
helo aquí o helo allí. Qué interesante porque Jesús va a combinar estos dos matices, ya que habla de un venir del reino, pero al mismo tiempo dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Qué interesante, porque esto en el idioma original denota un está en su interior, está como que está para sus corazones, algo así. O sea que tenían que aceptarlo primero interiormente o espiritualmente. Ahora, cuando Jesús, por supuesto, habla de que el reino de Dios ya se acercó, ya vino, él inmediatamente en su forma corporal y visible es la representación exacta y perfecta de ese reino, ¿sí? Él es el cumplimiento del reino de Dios, de manera que no tenemos acceso al reino de Dios si no es a través de Jesucristo. Él le está diciendo en otras palabras, yo soy ese reino. Y si vosotros no me aceptáis en vuestros corazones, no sois parte del reino de Dios. Ahora entiendes por qué le dijo a Nicodemo, si no nacéis del agua y del espíritu, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora entiendes por qué Juan comienza diciendo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el reino de Dios es de carácter espiritual. Hoy, hermanos, ¿estamos viviendo el reino de Dios? Pero por supuesto que sí. Dios reina, ¿sí? Dios reina. Y Dios quiere también reinar en nuestros corazones. Todo aquel que aceptó por la fe a Cristo, ya el reino de Dios es una realidad para su vida, lo cual no anula el reino de carácter geográfico, temporal para Israel, porque Dios va a cumplir su pacto sí o sí, pero eso no quita de que ese mismo reino que es de carácter temporal apunte al reino general y universal, pero ya comenzó el reino. Por eso que desde los tiempos de Cristo él dijo simplemente que el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque hay el reino de este mundo y el reino de los cielos. El reino de los cielos ya es realidad en cada creyente. Y por eso que el reino de los hombres, el reino del mundo, nos hace guerra, ¿no? Se opone al reino de Dios que está en nosotros. Nos da aflicción, nos persigue, nos da tormento. Y así a lo largo de estos cientos de años ha sido una realidad hasta los tiempos de hoy. Hay dos reinos espirituales en el mundo que están en constante conflicto. No solo porque el mal ataca al bien, el bien también ataca al mal, ¿eh? Es un reino en el cual los dos atacan, los dos libran batalla. No se piense que la iglesia está ahí escondidita y les vienen a estar atacando. No, la iglesia también sale. Es llamada a irrumpir el reino de las tinieblas. ¿Ya? Entonces, Pedro va a decir algo significativo cuando dice, el cual os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de reino. El reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Dios. Así que el reino, los cristianos no tenemos que aguardarlo. Ya estamos en el reino de Dios. Ya vivimos en el reino de Dios. Y hay que vivir, obviamente, en la forma práctica, aplicacional, también hay que vivir de lleno para el reino de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces pasamos, hermanos, a la parte final. El tiempo se ha cumplido. Wow, de esto es para hablar muchísimo, así que vamos a tratar de ser detallados, ¿ya? Número uno, el tiempo aquí referido, básicamente en el verso 15, cuando Jesús está proclamando su mensaje, él dice algo interesante, ¿no? El reino, o mejor dicho, el tiempo se ha cumplido. Lee el verso 15. Dice, diciendo, ojo que el verso 14 dice, vino predicando, ¿eh? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, es interesante porque los otros evangelistas dicen, el reino de los cielos se ha acercado, pero Marcos va a añadir aquí este elemento de el tiempo se ha cumplido. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver. Esto no se refiere a la medida que usamos para cuantificar los espacios temporales. ¿Cómo medimos nosotros el tiempo? Por días, meses, años, tenemos un calendario, ¿no? Eso sería el cronos. Aquí cuando Jesús habla del cumplimiento de los tiempos o también el cumplimiento del tiempo, no se refiere al tiempo cronos, sino se refiere a lo otro. Se refiere al momento, ponemos ahí, al momento señalado por Dios para cumplir su propósito. Eso es el kairos. El kairos en el griego, entre múltiples acepciones, tiene este significado de sazón. Qué interesante, ¿no? Sazón.
El kairos puede traducirse también como el tiempo oportuno. Así podemos ponerle, el tiempo oportuno. Ahora, volvamos a Isaías 49, porque siempre hay una relevancia, te das cuenta, hay una armonía con las profecías del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 49. Muy bien. Y vamos a ver el verso 8. Dice así, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Este tiempo es lo que llamamos el kairos, ¿ya? El kairos es el momento señalado por Dios para actuar, para obrar. También en la Biblia se conoce como sazón o sazones. ¿Por qué? Porque así como para preparar una sazón hay que echar la medida justa, eso denota un tiempo oportuno, o sea, es la medida justa, apropiada. Podríamos llamarle simplemente el momento oportuno. No hubo otro momento en la historia que sea más oportuno que el tiempo en el cual Cristo vino a este mundo. A eso se refiere. Entonces no es tanto con un conteo de años, ¿no? Un conteo de meses, sino es un tiempo oportuno. Ahora, esto es precisamente lo que Cristo Jesús quiso decir cuando él, por ejemplo, hablaba de el día ni la hora nadie lo sabe, porque no es en sentido de cronos, sino es en un sentido de kairos. El tiempo de la venida del reino, de todo esto, es simplemente en el momento que Dios está dispuesto en su sola potestad. Así que esa diferencia entre Cronos y Kairos puede hacernos entender ahí, porque algunos preguntan, oye, ¿cómo es posible de que Jesús, si es omnipresente, diga, yo ni yo lo sé, sino solo mi Padre que está en el cielo? Bueno, la idea no es tanto sobre el conocer una fecha, sino la idea es que Dios es el que toma ese suceso en su potestad. Eso es la idea. Él tiene ese tiempo en su autoridad. El Padre asume la sazón, la medida o el tiempo oportuno para el establecimiento de su reino. Sí, 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 me dejo entender. Muy bien, entonces esto es lo que sería el Cairo, si no hay forma más sencilla en la que lo podemos explicar. Ahora, qué interesante porque eso también lo vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 1. Vamos allá. Hechos capítulo 1, ahí vas a darte cuenta de cómo Jesús hace esta armonía, un matiz pero brillante entre el Cronos y el Kairos. Vamos a ver. Hechos capítulo 1, verso 6, que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? Ojo que siempre tiene que ver el reino, ¿eh? El reino, o sea, los judíos se interesaban su reino, pero ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo? Por favor, queremos saber. Para ellos había un tiempo señalado por el reino, para el reino. Ahora, yo sé que muchos tomamos las profecías de las 70 semanas como un tiempo cronos, lo cual Dios ha dado, ha revelado. Pero ojo que esa profecía no solamente apunta a la semana 69 y que ahí se va a cumplir todo, sino que inequívocamente dice que va a haber la muerte del Mesías, luego va a haber la expiación, finalmente la restauración. Ese detalle, desde la muerte del Mesías hasta la restauración, es lo que Daniel no explica ya como cronos, sino como kairos. O sea, y ahí a partir de ahí los profetas y los evangelistas van a mostrar ese cumplimiento del tiempo como kairos, o sea, como el tiempo señalado por el Padre. Mientras que el tiempo hasta la primera venida sí era kairos. Por esto que para ellos obviamente tiene mucho significado, porque Señor, ya viniste, pero sabemos por los profetas que a tu venida se va a establecer el reino. Entonces era normal la curiosidad. ¿Por qué? Si ya viniste, ¿dónde está el reino? En otros términos, simplemente dinos entonces cuándo lo vas a establecer. Y Jesús brillantemente dice, vamos a ver otra vez, versos 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ahí es cronos, y ahora dice, y las sazones, kairos. Qué interesante, ¿no? En un mismo verso el Señor usa estos dos términos que hablan de tiempo también, pero con un matiz diferente. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Ahora, sí que podríamos traducir sazones como eventos, eventos señalados por el Padre, dirigidos por su sola potestad, lo cual yo me imagino que Jesús diría, pues en el momento que el Padre ya considere oportuno, Él dirá, ve a reinar, ¿sí? Ve a reinar. Las profecías, hermanos, apuntan a que el Hijo será enviado a reinar. Y el Padre, en su autoridad, Él demandará, ha llegado el tiempo, se ha cumplido, ahora es un momento oportuno. Y mira, qué brillante, porque uno podría preguntarse entonces, ¿en cuál debo interesarme? Jesús dice, en ninguno. No os toca a vosotros saber ni los tiempos, que eso sí es cronos, ¿no? Que es fechas, ¿sí? Que es días, genealogías, cronos. A ustedes no tienen nada que ver con el cronos y tampoco con el kairos. Las sazones que el Padre, otra vez dice, puso en su sola potestad. Así que las sazones son los eventos que el Padre y solo el Padre se atribuye a llevar a cabo. Así que hermanos, viéndolo de esta manera, ¿será posible fechar el arrebatamiento o la venida de Cristo? Es totalmente imposible. Totalmente imposible. El día de ayer, no me acuerdo, hoy fue en la mañana o ayer, no me acuerdo bien, vi un video de alguien que decía, aquí está la prueba contundente de que estamos próximos a nuestro gran arrebatamiento. ¿Y qué había hecho? Sacó Primera de Pedro, capítulo 3, en donde Pedro dice, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como 2 días, como un día, ¿no? Entonces él dice, entonces hay algunas profecías que hablan de como en días de reposo o algo así. Entonces él dice, ese día de reposo es un simbolismo de 1000 años. Y comienza a ser así todo no sé, una especie ahí de mezcolanza entre los cronos, ¿no? Los tiempos, y determina de que ya estamos muy próximos, que ya no falta nada, 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 nada para la venida del Mesías. Bueno, no nos extrañemos porque hace 2000 años atrás se hacía lo mismo. Ahí tenemos lo que estamos estudiando tesalonicenses. Pablo le tuvo que escribir esas cartas a los de Tesalónica porque estaban siendo angustiados por personas que decían exactamente lo mismo. Le daban fechas, le contaban los días, los años y decían ya estamos próximos. Y mira, pasaron 2000 años. Así que para aquellos que están sacando fechas, no se vayan a impresionar de que pase todavía otros 1000 años más. Porque hermanos, cuando Pedro está diciendo que un año, o mejor, 1000 años es como un día y un día como 1000 años, no se refiere que el Señor literalmente va a considerar así las cosas. Lo que está diciendo es que el Señor es paciente. En su paciencia, Él considera 1000 años como si fuesen un día. O sea, no se desespera por el tiempo del Cronos, porque Dios vive ¿qué? En el Kairos. El Kairos es el tiempo que Él traza en su potestad. Dios no está con un reloj ahí impaciente, ahí temblando, ay, a qué hora se dará? No, no, no. Para Dios no pasa el tiempo. Por eso que Pedro dice, él es paciente y en su paciencia, 1000 años para Él parecen un día. ¿Sí me vas a entender? Entonces, no está hablando nada ahí para fechar los años o la venida de Cristo. Simplemente está diciéndote que el Señor es paciente. ¿Ya? Nada más que eso. Muy bien. Así que tengamos cuidado, hermano, porque bíblicamente hablando no se puede fechar. Ahora, si Cristo ha dicho, no os toca a vosotros saber, ¿por qué insistimos en saber? Curiosamente, ¿no? El Señor dice, no, 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 a ustedes no les toca, no es necesario, no deben saber. Y ahí estamos queriendo saber, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo será? ¿No? Haciendo cálculos, haciendo matemática, hasta geometría le meten a la Biblia, Dios mío. ¿En serio? Hasta geometría le meten. La vez pasada vi a alguien que estaba ahí con su reglita en los mapas, ¿no? Y diciendo, aquí dice, la avenida será como el rayo que sale del oriente a los... Ahí eso nos punta una línea que distante al oriente. Y estaban usando ahí la geometría para decir el momento exacto donde va a aparecer el Mesías, en qué lugar. Oh, Dios mío. Si el Señor dice nos toca, es porque no nos toca y punto. Por más que te esfuerces, hermano, no vaya a ser que te pases la vida así, ¿no? 200 años estudiando y te das cuenta de que nada pasó. Ten mucho, mucho cuidado, porque esto solamente le corresponde a la potestad del Padre. Mira, y por más que lo expliquemos, yo he explicado en otros pasajes, hemos abierto capítulos enteros y aún así hay uno que me dice, no, pero igual veo que está pasando las cosas, se está cumpliendo.
Y le volvemos a explicar, mire, hermano, hace 2000 años pasó igual, pasó esto. Sí. Y, no, pero sí, igual se está cumpliendo. Ay, Dios mío, bueno. Hay gente que lamentablemente con nada va a entender. Y para ellos todo lo que pasa en el mundo es los tiempos cumplidos. Cuando Dios no está pensando en el Cronos. Qué interesante. Dios está pensando solo en el Kairos, en su momento señalado y oportuno. No más, no menos. Muy bien, así que así debemos estudiar la Biblia, ¿eh? Para no caer en errores doctrinales y por ahí algunos ya llegan incluso hasta formar sus sectas, ¿no? Porque ponen fecha a la venida de Cristo. Muy bien, a ver, entonces es la voluntad divina, el Kairos es la voluntad divina determinando acciones, pongamos ahí, determinando acciones o momentos decisivos en la historia. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Alguien se lo sabe de memoria o no? Gálatas 4:4, hablando de la venida, la primera venida de Cristo, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Cristo es como un matiz entre el Cronos y el Kairos. ¿Por qué? O sea, es como un enlace. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, ¿sí? En la potestad de Dios es Kairos, pero dentro de la perspectiva de los hombres es Cronos, ¿sí o no? Porque el hombre sí está en la esfera del tiempo. Y por eso el hombre inevitablemente piensa en pasado, presente y futuro, aunque para Dios es una misma cosa, pero el hombre no. El hombre mira los eventos así, pasado, presente, futuro, las fechas, ya pasó los años, los días. Y por eso, hermanos, es que si Dios hubiese trazado todo solamente cronológicamente, el cronos, ya el reino hubiese sido establecido hace 2000 años atrás, pues. Y esto nos da una certeza también, amados hermanos, de que Dios no se perfila en base a fechas, sino en base a su potestad. Por esto que, ¿cuánto dura el tiempo de la gracia? Dura según lo que dicte la potestad del Padre, pues. Es increíble, pero algunos también le han puesto fecha hasta el tiempo de la gracia. Dice, el paréntesis va a durar 2000 años. Ya pasó más de 2000 años. Y no se acaba el tiempo de la gracia. ¿Por qué intentan fechar algo que Dios está tratando simplemente como kairos? Por lo tanto, no intervienen ahí fechas. Sino, como le dijo, como les dije, ya hubiese venido el reino hace 2000 años atrás. Y ahí te explicas entonces por qué no se han cumplido cuando supuestamente, según Daniel, tenía que haberse cumplido en la primera venida de Cristo, ¿no? Así que Dios siempre pensó de manera, ¿cómo podemos llamarle? Cairológica. ¿Ya? Dios siempre pensó con este término de el kairos, el tiempo de Dios. Muy bien. Y a esto es lo que usa Pablo para hacer considerar a los hombres de que Cristo vino también en el tiempo oportuno, en el tiempo señalado por el Padre, en el tiempo que debería de ser. Así será en su segunda venida también. Muy bien. Bueno, Pablo luego va a usar esto enlazándolo al mensaje de salvación. Qué interesante. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, porque lo que leímos en Isaías es lo que Pablo va a citar ahora. Vamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 6, ¿ya? Segunda de Corintios capítulo 6, especialmente el verso 2. El verso 1 dice, así pues nosotros somos, como colaboradores suyos, os exhortamos, dice, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, ahí cita al profeta, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Qué interesante, ¿no? Cuando Pablo decía, aquí el tiempo aceptable, aquí el día de salvación, a qué día se refería? Al 28 de marzo de 1986, ¿sí o no? Ahí donde nació el pastor Jonatán, la fecha más bonita, ¿no? 28 de marzo del 86. A ver, ¿a qué fecha se refería Pablo cuando dijo o citó a Isaías? He aquí el día aceptable. Porque él está aplicando, si te das cuenta. Isaías solamente dice, en tiempo aceptable te he oído. Más Pablo añade, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿A qué se refiere? ¿A qué fecha? No es el cronos, pues, sino es el kairos. Y cuando Dios habla del kairos aceptable, está hablando de todo el tiempo indeterminado de gracia. O sea, hace 2000 años, cuando Pablo en esa fecha estaba escribiendo eso, era el día aceptable. Igualmente hoy, en la fecha de hoy, ¿cuánto estamos hoy? 11 de octubre del 2020. Hoy es también
el tiempo aceptable. Porque Dios no está mirando ahí como Cronos, Dios está mirando como Kairos. Toda la dispensación, desde que Dios abrió apertura a la gracia hasta que la concluya, todo es un día para el Señor. Todo es el día aceptable, el tiempo, o sea, el Kairos de Dios. Wow. Así que la iglesia tiene la oportunidad hasta el último minuto antes de su arrebatamiento de proclamar este mensaje de salvación a la gente, porque está en el tiempo aceptable. Ahora, curiosamente, hemos visto que Pablo cita a Isaías y cuando Isaías lo citaba, ¿citaba qué? La restauración de Israel. Qué interesante, ¿no? El cumplimiento de la venida del Mesías, porque para ellos no era primera y venida, era venida y punto. Y en esa venida traía salvación y también traía la restauración del reino de Israel. Nosotros sabemos ahora por esta maravillosa gramática del griego que Dios pensaba más bien en un tiempo kairos, que era su potestad, su potestad. Así que no podemos ponerle fecha a eso. Y es interesante, algunos ponen fecha al tiempo, ya se acabó, ya se va a acabar el tiempo de la iglesia, falta pocos meses, pocos días. No hay forma de ponerle fecha a eso, ¿sí? Pero, hermanos, poder ayudarles y que sea claro esto. Finalmente, el tiempo de Dios concuerda, según Marcos, lo que estamos viendo en Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo de Dios va a concordar con el llamado al arrepentimiento, ¿sí? El llamado al arrepentimiento. Vamos a leer un momentito, Marcos capítulo 1, el verso 15, ¿ya? Dice ahí, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí está hablando de todas maneras del reino, ¿sí o no? Dice ahora, arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que cuando pensamos en el Cairo de Dios, lo que inmediatamente debe venir a nuestras mentes es arrepentimiento. Porque estamos moviéndonos en la esfera de la potestad divina. Y Dios ha prefijado los tiempos, dijo Pablo, vamos a Hechos 17. ¿Para qué? Para que le busquemos. De manera que el tiempo en que Dios para nosotros tarda, porque para Él no es tardanza, pero en lo que Dios tarda en venir y en ejecutar su juicio, es una oportunidad. Por eso que Pedro dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que el Cairo de Dios siempre va a estar ligado al mensaje del arrepentimiento. Siempre. Entonces, cuando Jesús se bautiza, él está llevando en armonía su ministerio con este mensaje de arrepentimiento. Y finalmente el tiempo señalado por el Padre también tiene que ver con este llamamiento. Muy bien, entonces vamos a Hechos 17 y vamos a ver cómo esta verdad subsiste en la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Hechos 17, ya vimos los versos anteriores cuando dice que Dios ha señalado los tiempos, los límites de su habitación y todo eso para que le busquemos, pero dice en el verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia. Un cambio de dispensación, si te das cuenta. Una manera en la que Dios va a obrar diferente. Ya hubo el tiempo en la que se permitió, por eso dice, pasó por alto, ¿no? Se permitió que ustedes de alguna manera vivan así, crean esto, tengan esta cosmovisión y todas estas cosas. Dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué hace? Manda a quienes, a todos los hombres, ¿en donde en todo lugar, que se arrepientan. ¿Mm? De manera que el tiempo señalado de Dios para obrar digamos, en la historia humana es buscando el arrepentimiento del ser humano, siempre. Ese es el mensaje de salvación. Un mensaje que proclama arrepentimiento por el tiempo oportuno señalado por Dios. Como dijo otro profeta, ¿no? Buscad a Dios, entre tanto Él pueda ser hallado. Buscadle, entre tanto, está cercano. Es un tiempo oportuno para buscar a Dios. Así que con este mensaje del siervo admirable es que queremos apelar ahora a sus corazones y a su entendimiento. ¿Está usted todavía a tiempo? Si está escuchando este mensaje, está en el tiempo aceptable. Después de partir de este mundo, ya no es el tiempo aceptable. Después, en la venida del Mesías, ya no será el tiempo aceptable. Estamos en el tiempo aceptable para que usted hoy, por la gracia de Dios, pueda alcanzar justificación, salvación, redención, libertad y pueda ser
acogido en la familia de Dios para ser librado de esta ira, de este juicio que Dios va a traer al mundo entero. Concluye Pablo en el verso 31 diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese de ha establecido un día, ese es el Kairos, el tiempo de la potestad de Dios. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, nuevamente, este llamado del Señor tiene que ver con su Hijo Jesucristo. Y el mensaje de su Hijo, el siervo, tiene que ver con el llamado del Padre. Qué interesante. ¿Cómo se complementa todo esto para indicarnos el Señor de que estamos en el tiempo oportuno? No despreciemos este tiempo. Dos aplicaciones. Número uno, si usted hasta este momento no acudió al llamado del arrepentimiento, si usted no tiene salvación y usted se sabe lejos de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de caer de rodillas, postrados ante el Señor, reconocerle como Dios, reconocer que Cristo es el Señor, reconocer que Él murió y resucitó por usted, por sus pecados, pedirle perdón, pedirle el don de la vida eterna, el tiempo oportuno. Y aplicación número dos, al cristiano, al creyente que sabe de estas cosas. Dios también nos da este tiempo de gracia para nosotros, no para ser salvos porque creímos en Cristo y somos salvos por la fe, pero sí para servir en su reino. Sí, el tiempo en el que tú sabes que hay gracia y muchos pueden ser salvos por el mensaje y debemos levantarnos. No durmamos, dice Pablo, sino vistamos las armas de luz. Es un tiempo para avanzar, para predicar, para proclamar este mensaje que Cristo nos ha encomendado. Él lo predicó, Él dio el ejemplo, y con sacrificio, y con servicio, y con humillación, y con todo, hermano, ahora nos encomendó ese mensaje en la gran comisión. Hoy es el tiempo oportuno, como dice Pedro, es también paciente para con nosotros. Porque si la iglesia no predica, entonces ¿cómo el mundo creerá? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor? Dos acepciones, dos aplicaciones importantes que espero que reflexionemos. Si no tenemos comunión con Dios, acudir, porque estás en el tiempo aceptable. Y número dos, como iglesia, si no estás predicando, si no estás haciendo discípulos, de repente entiende ahora, es el tiempo aceptable. No mañana, no después, ahora, para servir al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, que Dios me los bendiga y todos haciendo buenas decisiones en nuestros corazones para glorificar al Señor.